Constantemente generamos expectativas cuando deseamos cambiar un aspecto de nosotros o nos acercamos a una circunstancia nueva. Esto implica que nosotros, a partir de nuestra experiencia, vamos a generar un panorama desde una proyección o una idea que tenemos de eso. Pongamos un ejemplo. Yo quiero ir a una universidad donde enseñan idiomas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Yo voy a generar una expectativa. Es inevitable. Nosotros tenemos la capacidad de proyectarnos a futuro y adelantarnos de acuerdo a nuestra experiencia. Si alguien nos dice que vamos a comer pastel o torta, como le dicen en otros lados, o cake, pues, ¿qué va a pasar? Vamos a asimilar la idea de un pastel con base en nuestra experiencia. Pero si alguien nos dice, bueno, va a ser un pastel de tal sabor, con tales adornos, tenemos la facultad de imaginar, de registrar esa posibilidad y entonces, ¿qué surge? Vamos a generar una expectativa. Esa es la forma en la que nosotros organizamos una información y es parte de nuestra construcción de la realidad. ¿Vamos a generar una expectativa? Claro que sí, la vamos a generar. ¿Por qué? Veamos el siguiente párrafo. La expectativa es una herramienta de preparación ante la novedad. Yo me voy a acercar a algo tan simple como ir a una fiesta de cumpleaños que a lo mejor no conozco a muchas personas y puedo generar una expectativa de la realidad. Hasta ahí vamos con un mecanismo normal para nosotros hacernos, como les decía, una idea de la proyección a futuro que vamos a tener de una posible realidad. Pero ¿qué empieza a ocurrir? Hay una distorsión. ¿Cuándo hay una distorsión? Cuando nosotros creemos que esa imaginación va a ser real. ¿Qué empieza a ocurrir? No le damos su, eh, su justa medida a esa imaginación, a esa expectativa, sino que lo que hacemos es creer que esa proyección a futuro o ese adelantarme al futuro con la imaginación ya es real. Ese es el primer error que hacemos. Considerar que eso es real, cuando simplemente es un mecanismo de preparación para eso. Voy a ir a una boda con ciertas características que ya me dijeron en la invitación. Eso me sirve para prepararme, buscar un vestido, saber cuáles son las reglas de etiqueta que me están exigiendo ahí, qué tipo de regalo debo de llevar. Es una preparación, una prevención de lo que puede ocurrir ahí. Pero si yo dejo de verlo como una preparación y me aferro a que esa expectativa es una realidad palpable, y no solo eso, empiezo a generar una fantasía terrorífica de lo que va a pasar en esa fiesta y que yo no voy a ir bien vestida y que yo voy a aparecer fuera de lugar en ese entorno. Primero me va a dar miedo y entonces, ¿qué va a ocurrir? No voy a ir. Pero ¿qué pasa cuando esa expectativa se vincula más con un aferrarme a lo que yo creí que iba a ser? Ah, idealizo. Cuando hay una exageración de esa expectativa, empiezo a idealizar, oh, van a tener tal tipo de música, oh, esto va a ser de tal manera. Aquí ya empieza a generarse una fantasía que cada vez se aleja más de la realidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a querer alcanzar eso que yo imaginé con la realidad cuando yo llego. ¿Y qué va a pasar? Pues la música no era la que yo creía, entonces voy a decir, es aburrido. Voy generando un espacio tan irreal que entonces lo que voy a crear con esa fantasía es frustración, por un lado, y por el otro lado, una desilusión de eso. Por lo tanto, esa exageración me va a llevar a mí a darme cuenta que la realidad es mucho menor
en cuanto a expectativa de lo que es. Pero lo mismo, me van a presentar a unos amigos o si alguien quiere encontrar una pareja y una amiga le dice, te voy a presentar a un amigo o una amiga, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a generar una idealización de esa persona y entonces cuando la conozca, pues me va a parecer muy menor. ¿Cómo generamos entonces nosotros esa idealización? Por lo regular, esas idealizaciones se generan a través de requerimientos sociales. ¿Cómo son esos requerimientos sociales? Yo voy a generar una idealización de, por ejemplo, un aspecto de cómo debemos de vernos. Ya no solo es una expectativa, ahora es una expectativa exagerada porque estuve construyéndolo en mi imaginación, creí que eso era real, mi cerebro creyó que eso era real y entonces voy a generar frustración ante lo que es real. Requerimientos sociales nos generan idealizaciones imposibles, porque a veces ciertas maneras de ser en la vida nos llevan a que nosotros consideremos que somos muy inferiores a eso. Es decir, si en los requerimientos sociales nos dicen tú debes de ganar tal sueldo, resulta que si yo gano por debajo de eso, voy a sentirme inferior, pero si gano mucho más de eso, voy a sentirme superior, arrogante, etcétera. Modelos sociales, los modelos sociales en cuanto al género, en cuanto a la orientación social, en cuanto al tipo de cuerpo que debo de tener, y por lo tanto, esas idealizaciones van generando una autoimagen distorsionada. No correspondo a esos modelos sociales, me veo en el espejo y ¿qué me va a pasar? La idealización me va a generar que yo no empiece a aceptar mi realidad y que no exista una autoaceptación. Por lo tanto, a través de esas idealizaciones voy a querer cumplir un rol como me dicen que debo de cumplirlo. Fíjense cómo hay una frasecita que utilizamos muy comúnmente cuando hay una idealización y es el deber ser. Yo debo de corresponder a este requerimiento social, a esta imagen, a este modelo social, a estos roles y por lo tanto me va a llevar a cumplir una imagen de belleza que si no correspondo porque la idealicé por todo lo que me venden en diferentes medios de difusión y también redes sociales, ¿qué va a pasar? Entonces yo voy a empezar a querer cumplir con esa idealización. Y si no correspondo, nuevamente me voy a sentir fuera de lugar, me voy a sentir feo, me voy a sentir fea, voy a sentir que necesito arreglarme por aquí, necesito arreglarme por acá. Y entonces con tal de corresponder a esos ideales sociales, puedo empezar a distorsionar lo que yo realmente soy, pero entre más quiera corresponder y corresponder, menos me voy a conocer y menos me voy a identificar con mi realidad. Ese es el principio de la distorsión de la realidad. Es el principio para sentirme de la fregada, como decimos en México, para sentirme no solo fuera de lugar, sino llevarme incluso a una depresión o a una ansiedad patológica ya, como una enfermedad psicológica, porque puede empezar desde la infancia. Si los mismos padres, cuidadores, progenitores o mi contexto, mi sociedad, empieza a darse cuenta, no a darse cuenta, empieza más bien desde su realidad, desde sus idealizaciones, a decirme que yo no correspondo a eso y por lo tanto va a ejercerse una carrera en donde yo voy a querer corresponder, donde no voy a tener sentido de pertenencia porque voy a decir, yo no soy igual a ellos y por lo tanto me voy alejando más y más y más y empiezo a tener una insuficiencia que me puede llevar a un síndrome del impostor